Tengan todos muy buenas tardes y gracias por asistir a esta ponencia que es de mucha importancia para ustedes los empresarios. Sabemos que cada día están implementándose nuevas disposiciones y la facturación electrónica es una que ya tenemos como encima. Primeramente, mi nombre es Rony Campos, soy especialista de operaciones de Empresa Sura. Y Empresa Sura pues, es un espacio para ustedes, para los emprendedores y MIPYMES, en el cual pues, nosotros entregamos herramientas y conocimientos para que ustedes puedan tomar decisiones y ser relevantes en el tiempo para sus empresas. Este día nos acompañan de Findex, ellos son aliados de Empresa Sura y ellos les van a hablar un poco sobre cómo es la facturación electrónica y cómo implementarla en sus negocios. Para ello los dejaré con Nelson, que es el encargado, y pues adelante, Nelson, todo sobre el público. Cualquier duda o consulta también para los que están en línea, por favor déjenla en la caja de comentarios y con gusto les vamos a estar apoyando a resolverlas. Adelante. Listo. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí acompañándolos. Vamos a tocar este tema bien relevante. Ha tomado bastante auge en las últimas semanas, que es el tema de facturación electrónica. Les cuento un poquito de la experiencia como empresa. El programa de facturación electrónica ya tiene varios años. El periodo de voluntariedad empezó a finales de 2021. Desde entonces, nosotros como Findex entramos a este programa de voluntariedad y desde entonces venimos desarrollando esta solución de facturación electrónica. Ya nos enfrentamos a varios retos con diferentes clientes de diferentes tamaños. Entonces ya conocemos bastante bien, digamos, todo lo que ustedes deben considerar como empresa para facturación electrónica. Y por eso estamos acá, para poder acompañar en este proceso. Pero sí, un poquito fuerte para que nos escuchen. Perfecto. Bueno, quizás vamos a empezar con un poquito de generalidades sobre la facturación electrónica. Como su nombre lo dice, la facturación electrónica, pues todo el proceso se va a hacer de forma electrónica. Nada de papel, ya nada escrito. Desde el momento de la generación de la factura lo vamos a hacer a través de un software. El envío de la factura igual se va a hacer por un medio digital, que puede ser por correo, puede ser por WhatsApp, por cualquier medio que se le pueda hacer llegar digitalmente la factura a una persona. Pero como su nombre lo dice, todo el proceso es electrónico. Aquí viene algo muy interesante. A veces le damos mucha validez a lo que está en papel. Porque uno dice, si me dan una factura en papel, uno dice que es real. O sea, yo puedo confiar en que esta factura es de verdad. Pero si es electrónica, cualquiera, digamos, uno puede decir, cualquiera me puede mandar un PDF por correo. ¿Cómo sé que esta es una factura de verdad? Y aquí viene una característica importante de la factura electrónica, que es que la factura electrónica es verificable. Toda factura electrónica va a tener un QR. Aquí tenemos un formato del lado derecho. Vemos un formato de factura electrónica que, si ustedes ven, en la parte superior tiene un QR. Esta es una característica especial de la factura electrónica. Todas, absolutamente todas las facturas electrónicas van a tener un QR. ¿Para qué me va a servir este QR? Para verificar. Es decir, pasamos a la siguiente, por favor. Si ustedes tienen un teléfono ahorita, pueden escanear este QR y esto los va a llevar al portal del Ministerio de Hacienda. Y esto es lo que le da la característica de verificabilidad a la factura electrónica. Es decir, cualquier factura yo la voy a escanear y me va a llevar al portal del Ministerio de Hacienda y ahí el portal me va a decir quién emitió la factura, para quién iba dirigido, la fecha y todos los detalles. Entonces yo puedo confiar que esa factura es válida. Entonces aquí viene un poco la respuesta de que a veces uno confía en el papel y uno dice, ¿qué pasa si cualquiera me manda un PDF? Por correo? Pues aquí podemos comprobar. Ahora hay algo bien importante y esto creo que lo deben de tener en mente. No hay que confiarse que solo porque yo vea una factura con un QR, automáticamente yo voy a decir, esto es una factura válida. Porque un QR simplemente es como una, por decirlo así, codificación, en este caso de una URL. Que esta URL es la que me va a abrir para poder verificar. Pero esto puede ser cualquier cosa, entonces no hay que confiarse que yo solo porque tenga un QR, sin verificarlo, o sea, sin escanearlo, yo voy a decir, pues esto es una factura válida. Porque de hecho, si ustedes escanean este QR, el anterior, por favor, de teléfono, este QR especialmente lo puse porque si ustedes lo escanean,
me lleva al portal de pruebas del Ministerio de Hacienda. Cuando uno entra a facturación electrónica, hay dos ambientes. Está el ambiente de pruebas, que el Ministerio de Hacienda lo tiene como para, pues, los nombres lo dicen, para que yo pueda hacer pruebas, para que yo practique, para que yo me sienta cómodo de que ya entiendo facturación electrónica. Y una factura perfectamente se puede emitir en un portal de pruebas. E igual me va a llevar el QR al portal del Ministerio de Hacienda. Pero como es de pruebas, no es una factura real. Entonces, este es un ejemplo de que incluso puedo tener yo una factura con un QR que incluso me va a llevar al portal del Ministerio de Hacienda, pero no es una factura real. Claro, cuando ustedes entren en el portal, ahí va a decir en grande, esto es una factura de prueba. Pero una factura real, cuando yo le escanee, sí me va a llevar al portal del Ministerio de Hacienda y me va a decir que es una factura real. Ahora, esto es un tema de verificación que, como les decía, con el QR lo podemos hacer, que ya dijimos, no porque tengo un QR yo me voy a confiar de que es una factura real. Igual, no porque me llegue una factura por correo significa que es una factura electrónica. Yo estoy seguro que a ustedes les llegan por correo facturas de telefónicas, de empresas telefónicas y de bancos. Esto es una factura electrónica. Es digital. ¿Por qué? Ustedes solo lo han escaneado o con la misma de su sistema y ya se lo han enviado. Correcto. Aquí hay una diferencia importante que tomar en cuenta entre factura electrónica y factura digital. Acordémonos, y aquí podemos identificar fácilmente una factura electrónica, que es que debe tener un QR. Si no tiene un QR, no es factura electrónica. La factura digital es una factura común y corriente que la han escaneado o se ha generado digitalmente para poderla hacer llegar por correo, como hacen los bancos y las telefónicas actualmente. Que si ustedes ven, esta factura sí tiene un código de barra, que tiene un propósito de pago, pero no es de verificación como el QR. Porque nuevamente, una factura electrónica sí o sí debe tener un QR para poder verificarse. De hecho, cuando ustedes reciban una factura electrónica, ustedes van a recibir dos archivos. Uno que va a ser un PDF, que este se le conoce como la representación gráfica, que va a ser la versión de la factura electrónica que nos va a servir a nosotros las personas. Porque yo voy a ver un formato bonito donde va a decir quién emitió la factura, para quién va dirigida y el detalle. Aparte, voy a recibir otro archivo, que esto es un archivo JSON, que es un archivo que se utiliza para sistemas, para comunicar sistemas. Entonces, yo ese archivo lo pudiera utilizar en un sistema de facturación electrónica para poder leer los datos de la factura, para que yo no la tenga que digitar nuevamente. Así que en contabilidad nos podemos ahorrar mucho tiempo de no tener que estar digitando una factura electrónica porque automáticamente se pueden leer todos los datos. No hace falta que yo escriba nada. Así como les comentaba, puede existir dudas del lado del que recibe la factura, que yo como sé que esta factura es real, que ya dijimos que es por el QR, igual puede del lado de ustedes, como los que van a emitir la factura, puede salir la duda. ¿Y cómo sabe el Ministerio de Hacienda que soy yo el que está emitiendo la factura? Porque lo podría hacer yo en nombre de ustedes. ¿Y cómo sabe el Ministerio de Hacienda? Para esto se utiliza una firma electrónica. Que aquí es bien importante y ese es el objetivo de este slide. Que la firma electrónica que se utiliza para la facturación, el único propósito es para identificar quién está emitiendo la factura. Entonces el Ministerio de Hacienda le va a dar un archivo de firma electrónica a cada empresa. Así el Ministerio sabe efectivamente quién está emitiendo esa factura. Lo que sí es que no hay que confundir esta firma con la Ley General de Firma Electrónica. Ustedes saben, hay una ley completa de firma electrónica que me sirve para un montón de procesos legales. Pero esa ley no es exactamente lo mismo que aplica acá, porque esta firma es únicamente para facturación. La ley de firma electrónica, la firma que me va a dar esa ley, me sirve para un montón de cosas. Entonces, solo esa diferencia que hacer. Sí, es una firma electrónica hablando técnicamente. Lo que pasa es que la ley de firma electrónica, el Ministerio de Economía ha designado a ciertas entidades que estas entidades son las que tienen, digamos, el aval de generar la firma. Solo esas. Y la firma que se da para facturación la entrega el Ministerio de Hacienda. Porque tiene un propósito específico, que es para facturación. Pero técnicamente siempre es una firma electrónica.
Ahora, y precisamente, pues ya nos estamos metiendo un poco a temas legales, ¿cuál es el respaldo legal de todo esto que estamos viendo? A finales del año pasado, hubieron reformas al Código Tributario, donde básicamente hay 3 puntos claves que hay que ver. El número 1 es que se le da la potestad al Ministerio de Hacienda para definir las reglas del juego. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente de aquí en adelante ya no van a haber cambios en el Código Tributario, sino que ahora el Ministerio de Hacienda es el que va a decir esto se tiene que hacer y ellos ya tienen la potestad. Entonces, más bien ahora, en términos de facturación electrónica, si uno quiere saber en términos legales qué es lo que está sucediendo, hay que estar pendiente de lo que diga el Ministerio de Hacienda, porque ya reformas en el Código Tributario muy probablemente ya no vayan a haber, porque ya el Ministerio ya tiene el poder. Ahora el punto número 2 es que se obliga al Ministerio de Hacienda a que dé un portal gratuito para que las empresas puedan facturar, pero este portal está pensado solo para micro y algunas pequeñas empresas. Es decir, para empresas que sus ventas no superen los $10,000 al mes y que no emitan más de 100 documentos al mes. O sea, en este rango solo quedan las micro y algunas pequeñas. Todas las demás empresas deben modificar sistemas que ya utilicen, sistemas como ERP, sistemas de punto de venta, sistemas contables, etcétera, o adquirir un software que les permita facturar electrónicamente. Pero el software gratuito que da Hacienda es únicamente para micro y algunas pequeñas. Y el tercer punto es que se le da la misma validez a los documentos electrónicos que a un documento físico. Esos son los 3 puntos claves de las reformas. Como se imaginarán, pues, todos estos cambios, que son un cambio importante que está haciendo el Ministerio de Hacienda, trae beneficios. Beneficios que yo creo que, sobre todo, de las medianas para abajo, lo que aprovechar más que las grandes, les diría yo. ¿Por qué? Voy a relacionar los primeros 2, el económico y el ecológico. Imagínense, ya no vamos a tener que gastar en papel, ya no vamos a tener que gastar en tinta. Si gastábamos en correspondencia, por ejemplo, porque teníamos que mandar a dejar una factura, ya no vamos a mandar a dejar eso. Si ustedes han tenido que entrar a un cuarto lleno de ampos con un montón de papeles que hay que cuidar, ya no va a ser necesario. Digamos, todas esas facturas que hay que cuidar, que hay que protegerlas de agua, de fuego y de cualquier cosa que pueda suceder, ya no va a ser necesario, porque ya no hay papel la factura. Eso, claro, representa mucho beneficio en términos de tiempo y en términos del dinero que yo gasto en emitir una factura. Ahora, este es especialmente relevante el informativo y el relacional para nosotros como empresas de mediano para abajo, le diría yo. Normalmente las empresas, ustedes saben, la información es poder. Las empresas que ya utilizan sistemas como un ERP, ahí tienen la información para ver todo lo que está sucediendo en la empresa. En facturación electrónica, y este es un punto muy importante que deben de tener en cuenta, facturación electrónica solo nos obliga a la emisión, pero se puede aprovechar en la recepción también. Y en esto deben de ponerle ojo ustedes. Porque digamos hay muchas ofertas en el mercado de software de facturación electrónica que nada más les va a ayudar en emitir facturas. Ustedes puedan enviar facturas, pero no les van a ayudar en recibir facturas. Y ahí no se aprovecha estos 2. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Tenemos un cliente que es una constructora que ellos nos decían, claro, nos va a beneficiar la factura electrónica, pero emitimos como 500 facturas al mes, o sea, no es tanto. Pero en cuestión de recibir facturas, como son constructoras, nos decían, nosotros recibimos una increíble cantidad de facturas a diario que van a la obra, de la obra van a la oficina central, en la oficina central la tienen que digitar y de ahí surgen un montón de procesos. Y ahí nos contaron una experiencia que tuvieron con todos esos procesos, que se puede entender lo complicado que es. Ahora con facturación electrónica yo puedo leer directamente, cuando me emitan una factura, yo puedo leer la información e ingresarla directamente a mis sistemas. Es decir, yo en el momentito que me generen una factura, yo puedo tener esa información en mi sistema. ¿Y para qué me va a servir eso? Pues ustedes lo van a ver en la empresa. ¿Qué significa? Que yo tengo información en tiempo real, más rápido, que me puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y me permite relacionarme mejor con mis clientes, bueno, clientes, proveedores, socios de negocio en general. En el último, en eficiencia,
facturación electrónica es un proceso que tomen en cuenta que se va a vivir totalmente todos los beneficios, más en términos contables, hasta que ya todos estén obligados. Les doy un ejemplo. Para los amigos contadores que nos acompañan, los libros de IVA se van a poder generar automáticamente. Inicialmente el libro de IVA de venta se va a poder generar completamente y automáticamente, porque nosotros somos los que emitimos las facturas. En el libro de IVA de compra, ahí es donde les digo que tal vez se va a aprovechar al máximo hasta que ya todos estemos obligados, porque va a haber un periodo de tiempo donde vamos a estar recibiendo factura electrónica de algunas empresas y factura física de otras. Entonces ese libro de IVA se va a tener que hacer mixto. No se va a poder hacer combinado. Pero cuando ya todos estemos obligados, los dos libros se van a hacer automáticos, los anexos se van a hacer automáticos, las partidas se van a hacer automáticos, y en este punto yo les puedo asegurar que el gobierno ya les va a decir, este es el impuesto que me tiene que pagar, ustedes no tienen que hacer nada. Entonces, a eso vamos a llegar eventualmente. Entonces, realmente creo que esto es un beneficio bien interesante para las empresas porque creo que por el tema de la papelería, bastante del trabajo de los contadores es como mecánico, es de ingresar datos y estar tabulando datos. Ahora que todo esto ya se va a poder hacer de forma automática, ya le dan más ventaja al contador de que se pueda enfocar tal vez en un rol más consultivo, en analizar los datos probablemente o en otras cosas. Este es un slide bien interesante. Yo les comentaba que nosotros empezamos desde el periodo de voluntariedad. En noviembre del 2021 terminó la primera etapa de facturación electrónica, que fue el plan piloto, donde Hacienda eligió a algunas empresas grandes para que probaran su sistema. Este periodo terminó en noviembre de 2021 y en diciembre de 2021 empieza el periodo de voluntariedad, que todavía está, si no están obligados, todavía están ustedes en el periodo de voluntariedad, que es básicamente que yo como empresa puedo solicitar entrar al programa sin necesidad de que esté obligado. Porque me conviene como negocio, porque puedo ver los beneficios y los quiero aprovechar, digamos, antes de que me obligue. Para todos nosotros, creo yo que estamos en, si no hay grandes obligadas, creo que todos estamos en ese momento. Ahora está el periodo de obligatoriedad que empezó este mes, empezó en marzo de este año. ¿Cómo va a funcionar? A finales del año pasado, Hacienda dijo que la obligatoriedad se va a hacer por fases. Primero va a obligar a las grandes, después a las medianas, después a las pequeñas, después a las mínimas. En esta primera fase se ha obligado a un grupo de grandes, no a todas las grandes, a un grupo. ¿Cuándo le va a tocar a las demás fases? No sabemos todavía, solo sabemos que va a ser por niveles. Para darles un poquito de contexto, se les avisó a finales de febrero que estaban obligadas y ellos obligadamente tienen que estar listas, las empresas, para el 1 de julio. Es decir, les han dado 4 meses. Aquí hay diferentes retos que hay que considerar, que ya los vamos a ver más adelante, que es bien importante tomarlo en cuenta, sobre todo para empresas grandes que les han dado 4 meses. Todas me han dicho, porque varias de ellas son viernes, 4 meses no me alcanza, porque hay varias cosas que considerar que ya las vamos a ver y esto va a depender de cada empresa. El siguiente, por favor. Sí. Solo quisiera solicitarle si pueden repetir nuevamente el monto que dijo ahorita como va en el proceso usted mencionando de la obligatoriedad, el monto mensual que mencionó, que era cuánto factura, el monto era $10,000. Ya, no. Ese monto es únicamente las empresas que pueden utilizar el portal gratuito. Ah, perdón. El portal gratuito. ¿Cuánto era? Los montos eran hasta $10,000 en ventas. Hasta $10,000 en venta al mes y hasta 100 documentos emitidos. Documentos aquí implican facturas, notas, factura, crédito fiscal, sueldo incluido, nota de crédito, nota de débito, cualquier documento tributario. Hasta 100. Solo para esos es gratis. Si te pasa de 100, tiene que adquirir un software. O modificar uno que ya tenga. No se puede descargar. El sistema del Ministerio de Hacienda no lo permite.
facturar más de 100. No, pues, o sea, digamos, hay dos formas de cómo facturar. Una es con el portal gratuito, que es solo para los límites que vimos, y existe otra forma que es conectando un sistema que yo adquiera. Si yo ya tengo un sistema, lo modifico para que se conecte al Ministerio de Hacienda. O yo adquiero, yo compro un software que me permita facturar. La cuestión es que esto ya no es gratis. O sea, aquí solo se puede, digámoslo así, gratis y con pago. Gratis para los montos que hablamos y si no, pues toca pagar. Gracias. La obligatoriedad también va a abarcar a personas naturales contribuyentes de IVA o solo esto solo aplica para empresas. También para contribuyentes individuales. Igual va a ser el último grupo. Yo les diría que muy probablemente, esto no es oficial, esto es mi predicción, que vamos a estar todos obligados hasta el final del próximo año. O sea, el último grupo, las micro y los individuales, probablemente nos estén obligando a finales del próximo año. ¿Sí? Y para las empresas que emiten tickets. Para las empresas que emiten tickets, digamos, Hacienda ha dado hasta julio del próximo año para que se pueda hacer el cambio específicamente de los tickets. Porque ahora los tickets se van a tener que cambiar por ya facturas de consumidor final. Es decir, si antes emitía tickets, hoy tengo que emitir factura de consumidor final. Lo que pasa es que Hacienda entiende de que cambiar sistemas de ticket es más complejo que cambiar una factura de consumidor final que emitía normalmente. Entonces, a pesar de que estemos obligados este año, por decir algo, tenemos para tickets nada más hasta el 1 de julio del otro año para poder hacer el cambio. Es decir, el próximo año es posible que yo tenga facturación electrónica de todo menos de tickets. Los tickets se van a poder seguir emitiendo físicamente hasta el 1 de julio del otro año. Ya va a ser el siguiente slide. Le voy a hacer una comparativa de qué cosas hay que considerar de facturación tradicional versus la electrónica. Una y la más importante es que los correlativos deben de existir. Es decir, ya no va a ser necesario solicitar numeración, sino que este correlativo se va a generar automáticamente por el sistema de facturación que utilicemos. Así que cuando ya todo esté obligado, la empresa para perder ese negocio, lastimosamente, porque ahora pues ya no va a ser necesario solicitar numeración ni imprimir nada. Ahora, en vez de este correlativo, la factura electrónica va a tener 3 identificadores. Uno es el código de generación, que este es un código alfanumérico un poquito largo, que me va a servir para hacer consultas de la factura electrónica o para hacer referencia entre documentos. O sea, este es un código que yo les diría, humanamente va a ser bien complicado utilizar, porque no es como que les diga, pasarme la factura X, 8, 9, 10, va a ser bien complicado. Sirve solo si ustedes lo copian y lo quieren consultar en algún sistema. Ese es el propósito de este primer identificador, que es el código de generación. El siguiente es el número de control, que este tiene una estructura similar a un correlativo. Que la estructura va a ser DTE, y ahí va a ser el código del documento, puede ser 01, 03, 11 y varios más. Y de ahí va, este es el número de control. Y después sí va una secuencia correlativa. Este identificador sí me sirve como para ser utilizado por personas. Y yo sí puedo decir, pásame la factura 528. Porque como tiene un correlativo al final, pues va a tener 00000000528. Entonces, el propósito. Está un tercero que es el sello de recepción. El sello de recepción es un identificador que le agrega el Ministerio de Hacienda que garantiza que ellos ya recibieron, procesaron y dieron por válida la factura. Entonces, si tiene sello de recepción, estamos bien. Los primeros 2 identificadores se los asigno yo como empresa. El último se lo asigna Hacienda. Y es la garantía de que Hacienda ya efectivamente la procesó. Vamos a ver un caso muy particular donde puede ser que yo reciba una factura que no tenga sello de recepción. Y si no tiene sello de recepción, ¿qué significa?
cargo. Que no se procesa. Que no la ha procesado el Ministerio de Hacienda. Pero hay un caso muy especial donde puede suceder y que de todas formas es válido, que ya vamos a ver. Un caso muy puntual. La otra es, como ya ven que pues varias cosas cambian a nivel de información, también hay varias cosas a nivel de flujos o de procesos que van a cambiar. Ustedes saben que en las facturas después de cierto monto hay que firmarlas. Consumidor final arriba de 200, crédito fiscal arriba de 11.000 infracciones. Voy a repetir los nombres. identificadores. Es código de generación. El otro es número de control. El otro es sello de recepción. Entonces les mencionaba, ustedes saben, después de ciertos puntos hay que firmar las facturas, pero si ahora todo es electrónico, ¿cómo la firmo? Entonces, a cambio de eso, el ministerio pide que se incluya el nombre completo y el número de DUI de quién emite y quién recibe. Esto es especialmente importante, digamos, y puede causar un poquito de reto para las empresas que tienen caja registradora, que emiten tickets. ¿Por qué? Imagínense que yo de mi empresa mando a hacer una compra en correspondencia. ¿Quién está recibiendo la factura ahí? O sea, ¿quién está haciendo la transacción? El mensajero. O sea, la factura, claro, va a incluir los datos de mi empresa porque a la empresa es a la que se le está facturando. Pero quien está haciendo la transacción es el mensajero. Entonces, yo debo de tener la capacidad de mi sistema de poder capturar ahí en vivo los datos de esa persona para que se puedan incluir en la factura. Esto es uno de los retos que hay que considerar. Otro de los retos es el tema de anulaciones, que ahora las anulaciones van a cambiar por documento. Ahora para anular un crédito fiscal solo tenemos un día. Para anular una factura de consumidor final tenemos un mes, igual la factura. Entonces, esto me va a cambiar cosas, porque les doy un ejemplo. Tengo un cliente que exporta bastante y pues, como, digamos, en físico tenemos 3 meses para anular. Entonces ellos eran, digamos, un tanto holgados en el proceso de anulación porque tenían 3 meses para anular. Ahora que ya solo tengo un mes, esto implica que tengo que cambiar mis procesos internos. Porque si sigo siendo holgado, ya no voy a poder anular la factura. Y ese es un problema. Así como ven, como este ejemplo que les ponía de agregar esto de información adicional, facturación electrónica me va a requerir algunos datos adicionales que antes no los quería. Entonces es necesario considerar que facturación electrónica me va a requerir datos adicionales. O sea, muy probablemente ahora tengo que pedir datos que antes no los estaba solicitando. Les ponía el ejemplo este de si nos pasamos de ciertos montos, pues hay que incluir esta información. El caso más difícil es cuando yo hago ventas en vivo como acá, que yo debo de capturar en el momento los datos porque puede ser cualquier persona quien esté haciendo la transacción. Pero en el caso de que sea una venta de empresa a empresa, va a ser un poco más fácil, porque realmente no es que sea una persona tal cual quien esté haciendo la transacción, sino ahí se puede como predefinir. Puede ser que yo ponga los datos de alguien del departamento de compras de quien me está comprando, por dar un ejemplo. Y eso va a estar predefinido. Eso significa que hoy cada vez que yo esté agregando información en mi sistema, como parte de la diligencia que hago, tengo que pedir ese dato. Que mire, si me paso del monto, los datos de quién tengo que tocar. El número de DUI de quién y el nombre completo de quién. De alguien de compra, del contador general o de quién. Entonces, estos son datos adicionales que va a ser necesario solicitar. Y además de datos que hay que agregar, tengo que actualizar datos también. Si nosotros por casualidad tenemos la dirección de correo de los clientes, cualquiera diría, a esa dirección le voy a mandar la factura electrónica. Ahora lo que sucede es que yo tengo una gran cantidad de personas que me han dicho, a mí me empezaron a mandar facturas a mi dirección y no era conmigo la cosa. O sea, como empresa ya tenemos una dirección específica para recibir factura electrónica. Entonces incluso puede ser que yo ya tenga ciertos datos, pero los tenga que actualizar.
el ejemplo más claro es la dirección de correo, que tiene que ser una dirección de correo que ya, digamos, clientes o proveedores sepan que ahí les va a llegar facturas, notas o cuantas. Ahora, para nosotros es bien importante que facturación electrónica a veces se vea un poco técnico o que nada más tal vez es un tema de tengo que modificar un sistema, comprar un sistema y de ahí ya el sistema tiene que hacer todo técnicamente. Pero hay varias cosas que ustedes deben de considerar como para que tengan una implementación sana de facturación electrónica. Que además de la parte técnica está la parte de comunicaciones y la parte de procesos. En comunicaciones yo les diría que hay un cliente que es grande, ellos ya están obligados, ellos están apurados. Ellos, antes de que los obligaran, 3 meses antes, ya habían empezado a recolectar los datos. En este momento, o sea, digamos, ahorita ya tendrían como 4 meses de haber empezado ese proceso y no han terminado la recolección. ¿Qué significa? Que ellos van a empezar a emitir facturas y nadie las va a recibir porque no han podido recolectar esa información. Entonces ahí la comunicación es bien importante y sobre todo porque siento que cuando uno solicita estos datos, es bien sano no asumir que ya todos sabemos de facturación electrónica. Entonces, nosotros con nuestros clientes, por ejemplo, siempre hacemos como una sesión así como esta, donde le explicamos a los clientes y proveedores de nuestros clientes qué es facturación electrónica, qué cambios van a haber con respecto a la relación de negocios y qué datos necesitamos y por qué. Es más fácil que le den los datos cuando ellos saben por qué se los están pidiendo, a que yo solo les envíe un formulario de actualización de datos y ellos no saben por qué. Entonces sí es bastante prudente, digamos, dar un contexto de por qué yo estoy solicitando estos datos. Ese es en términos de comunicación. En términos de procesos, yo les diría que para algunas empresas los procesos pueden ser lo más complicado de facturación electrónica, porque me va a cambiar diversas cosas. Y les voy a poner un ejemplo puntual como para que visualicen. Aquí tampoco es que se imaginen que todas las empresas van a enfrentar problemas con los procesos, sino que va a depender de cada empresa. Por ejemplo, tenemos un cliente que es financiera. Ellos emiten tarjetas de crédito. Y ustedes, como saben, las tarjetas de crédito tienen una membresía. Ahora, ellos nos decían, en facturación tradicional, nosotros hacíamos un bolsón de membresías. O sea, todas las membresías de un día, hoy es 21, ¿verdad? Todas las membresías del 21 hacían una sola factura por todas las membresías. Era membresías del 21 de marzo. Ahora con facturación electrónica tienen que individualizar cada membresía. Significa que cada membresía es una transacción aparte. ¿Qué problema tiene esto? Que antes, para anular una membresía, ellos, si yo 3 meses después quería anular la membresía de mi tarjeta, simplemente descontaban ese monto de una fecha futura. Y listo. Ahora que está individual, recordemos que les dije que para anular al consumidor final solo tenemos 1 mes. ¿Qué pasa si yo 3 meses después, como cliente, quiero anular la membresía? Esa factura ya no se pudiera anular. Y entonces, ¿qué va a hacer la empresa ahí? Ese es un cambio de proceso. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Ellos van a definir. Lo que es importante es tener en cuenta de que es un proceso que me va a cambiar y que le tengo que dar solución. ¿Qué pueden hacer ellos? Por ejemplo, hay bancos que ponen la membresía mensual. Si es así, significa que mensualmente se puede estar cancelando y puede anular la factura en el mismo mes. Es una solución, pero implica que la carga de llamadas que voy a tener que estar tomando para anulaciones se me va a incrementar. Entonces es de considerar qué pros y contras tengo para cada proceso. Aquí lo importante es que ustedes, en términos de facturación electrónica, tengan claro de que hay procesos que me pueden cambiar y que es necesario que yo piense, ok, ¿qué solución le quiero dar? Les voy a dar uno más simple y que creo que es bastante familiar para todos. El proceso de gestión de pagos. Yo voy con una factura física, me dan un quedan y después yo quedo gestionando el pago. Y ahora que es electrónica, ¿qué pasa? Y aquí, como les digo, en términos de proceso, lo importante es que como empresa identifiquemos qué proceso me va a cambiar para ayudar a una solución.
Les puedo dar ejemplos de lo que me han dicho las empresas. Hay empresas que me han dicho, mire, nosotros para no complicarnos, que impriman la factura electrónica y que todo el proceso siga igual. Claro, es una forma de solventar, pero no se aprovecha facturas electrónicas. Otros nos dijeron, nosotros vamos a emitir quedan nada más los lunes. Es decir, todas las facturas electrónicas las van a mandar a una dirección y todas las facturas de la semana pasada, el lunes se va a estar emitiendo queda. Y de ahí en adelante sigue normal, está perfecto. Hay otra empresa que nos dijo, pues nosotros quisiéramos un quedan electrónico, ahora que la factura es electrónica también. El quedan no es una figura regulada, entonces al final lo pueden hacer como quieran. Entonces en este caso esta empresa dijo, en el momento en que me caiga la factura, que solo hay un proceso de aprobación que alguien diga, ok, esta factura está correcta, e inmediatamente se genera un quedan electrónico. Cualquiera de las tres está bien, cualquiera de las tres es una solución. Aquí lo importante, como les digo, es que ustedes entiendan que hay procesos que van a cambiar con facturación y que yo les tengo que dar una solución. Entonces, no todo es un tema técnico, no todo es que yo voy a conectar un sistema y ya estuvo, tengo que comprar uno y ya estuvo. Hay que pensar qué procesos me van a cambiar y cómo le tengo que comunicar yo a las personas, clientes y proveedores. Tenemos unas consultas en línea Sí. y dice, para la mediana empresa, ¿cuánto tiempo tendrán para implementar la facturación electrónica? No sabemos realmente, porque de momento la única información segura que ya tenemos es que a las grandes empresas les han dado 4 meses. Lo más probable es que igual den 4 meses para la mediana. Y alguien más pregunta, ¿cómo será el proceso o cómo es el proceso para anular un comprobante de crédito fiscal o lo que acaba de explicar? Para anular, digamos, como todo el proceso electrónico, bien sea que utilicen el software del Ministerio de Hacienda o otro sistema, anular un documento va a ser simplemente tocar un botón y ya, eso es todo. Eso sí, ahora para anular tienen que ustedes definir una razón de por qué lo están anulando. Estas razones ya las tiene predefinidas el Ministerio de Hacienda. Es decir, yo no puedo anular un documento por la razón que se me ocurre, sino que Hacienda ya tiene predefinidas unas cuantas razones y solo por esas razones yo puedo anular. Entonces, incluso una anulación me la puede rechazar el Ministerio de Hacienda si no está dentro de estas razones permitidas. Permite la facturación electrónica sea descuentos. Sí, permite. Descuento por ítem y descuento global de la factura. Y el formato es igual en todo. El formato de El formato de la facturación electrónica es igual. Muy buena pregunta en cuanto al formato de la factura electrónica, digamos, el formato por defecto del Ministerio de Hacienda es un poco básico, les diría yo. Uno tiene la libertad, si utiliza un software propio, digamos, si uno tiene un software como el nuestro, de darle el formato, un formato más vistoso, que lo que importa es que cuente con la información obligatoria que pide Hacienda y que tenga el QR para validar. Pero de ahí yo le puedo dar los colores de mi empresa, el logo de mi empresa e incluso cambiar la estructura. Se puede. Lo importante es que cumpla el reglamento, ¿verdad? Que tenga los campos requeridos y que tenga el QR. Pero sí es posible. Ahora, les había dicho, hay 3 puntos. Está el tema de comunicación y el tema del proceso, que es un tema más que hay que discutirlo en el equipo. Ahora el tema técnico sí implica que yo tengo que, les había dicho, en caso que no aplique para el software gratuito, que casi seguro que nadie hay que aplicar, necesito yo comprar o modificar un sistema que ya tengo. Muy probablemente los sistemas que ustedes van a tener que modificar o comprar sería un sistema de facturación, de punto de venta o de ERP. Cualquiera de estos lo van a tener que modificar. Lo más probable es que lo tengan que modificar. Que comprar, a menos que ustedes tengan un ERP muy viejo, van a tener que comprar uno. Aquí lo importante es esto. Si yo ya tengo un sistema que yo quiero modificar, hay una forma fácil de cómo poder integrar la facturación electrónica y una forma no tan fácil. La forma fácil es si su ERP tiene una API. Está arriba. Una API es, en esencia,
una interfaz con la que un sistema se puede hablar con otro fácilmente. Es decir, tu sistema interno, si tiene API, se puede hablar sin mucho problema con nuestra plataforma o con Hacienda. Porque ya es una plataforma que está hecha para hablarse con otros sistemas. Si no tiene una API, digamos, hay que hacer la conexión manualmente. Siempre se puede, pero implica un poquito más de trabajo. Así que si están, por alguna razón, en el proceso de adquirir un nuevo software por el tema de facturación electrónica, tiene que tener API. Sí o sí. Como recomendación. Ahora, hay retos, sin duda, al implementar facturación electrónica. Ahorita que todos estamos aplicaríamos, digamos, potencialmente al problema de voluntariedad. Digamos, hay pasos que hay que seguir. Número uno, hay que solicitar la voluntariedad. Ahorita está bien fácil, solo es de llenar un formulario en el portal del Ministerio de Hacienda. Solo llenan un formulario y ya tienen acceso. Cuando ustedes solicitan esta voluntariedad, entran al programa de pruebas que les mencionaba. Es decir, yo al solicitar la voluntariedad no es que ya entre a facturar electrónicamente, sino que entro en un periodo de pruebas. Y aquí yo puedo hacer pruebas, digamos, de conexión de mis sistemas o de mi personal, como para ver que ya me acostumbré yo efectivamente a manejar la facturación electrónica. Y cuando ya sucede esto, hay un set de pruebas que hay que cumplir, que pide el Ministerio de Hacienda. Este set de pruebas es que, por ejemplo, Hacienda pide que yo facture 100 créditos fiscales sin problemas. O sea, 100 créditos fiscales bien hechos, porque me puedo equivocar en uno que otro. Cuando yo ya hago este set de pruebas, Hacienda dice, ok, ya vi que ya pueden utilizar el sistema, y entonces, hasta entonces ya puedo yo solicitar pasarme definitivamente a facturación electrónica. Y hasta este punto yo ya dejo de utilizar facturación física. Este set de pruebas, ese mes de pruebas son manualidades de factura. No, tal vez explicar originalmente cuando uno entra a este modo de pruebas, se da 2 meses de pruebas. 2 meses que igual lo pueden prorrogar. O sea, se terminan los 2 meses, puede pedir otros 2 meses. Y así sucesivamente. En estos 2 meses, todas las facturas que se generen no son de verdad. O sea, el objetivo es que ustedes sí utilicen datos de verdad, porque tiene que ser una práctica real. Pero en el momento la factura que se genera no tiene ninguna validez. Trabajo doble, ¿no? Es un trabajo doble. O sea, lo que nosotros recomendamos es, por ejemplo, si ustedes van a conectar su sistema, no es en sí trabajo doble, porque al menos como abordamos ese tema nosotros es, ustedes la facturación lo van a hacer a través de un sistema, un ERP, un punto de venta o cualquier cosa. Una vez que nosotros hemos hecho la conexión, muy probablemente ustedes en su ERP digitan los datos, le dan a imprimir y quizás les imprime una factura física, por decir algo. Lo que nosotros hacemos es que interceptamos ese evento de imprimir y en el mismo momento lo enviamos al Ministerio de Hacienda. Entonces no hace falta que volver a hacer digitar nuevamente nada. Porque la forma de cómo abordar la facturación electrónica de nosotros es que ustedes sigan utilizando los sistemas tal cual como lo han hecho siempre. Que muy probablemente, por dar un ejemplo, si tienen un botón de imprimir, en vez de imprimirlo en físico, lo envía al Ministerio de Hacienda. Y de ahí ustedes no cambian nada. Siguen técnicamente haciendo las cosas como siempre. Ese es en cuanto al reto. La siguiente, por favor. Ahora, hay un caso especial que yo les dije que es posible que yo tenga una factura sin sello de recepción. ¿Qué significa que no tenga sello de recepción? Que no está procesado por el Ministerio de Hacienda. Y esto sucede porque, como todo es electrónico, yo necesito poder comunicarme con el ministerio para que efectivamente yo pueda hacer llegar los datos de la factura. Pero ¿qué pasa si en mi empresa se va el internet? No me puedo comunicar con Hacienda. ¿Qué pasa si se va la luz? Ni siquiera puedo utilizar un software. ¿O qué pasa incluso si al mismo Ministerio de Hacienda se le cae el internet? Ahí peor, nadie en el país pudiera facturar. Pero eso es algo que puede suceder. Y esto es algo que Hacienda le denomina contingencia.
¿Qué pasa si tanto a ustedes como empresa o al Ministerio de Hacienda le fallan los sistemas y no pueden facturar? Porque no es así. Entonces, ese es un proceso que hay que seguir y, digamos, ese es el único caso. Pongamos el ejemplo en el que el Ministerio de Hacienda no tenga internet. Entonces, yo sí estoy operando normal en mi empresa, pero cuando me quiero comunicar, no recibo respuesta. Eso significa que los primeros dos identificadores dijimos que como empresa nosotros los definimos. Solo el sello de recepción se lo coloca Hacienda. Entonces, como Hacienda no lo recibe, pero si yo tengo enfrente, imagínense ustedes que están en caja, vende en vivo. Yo no le puedo decir al cliente, mire, fíjese que se cayó Hacienda. ¿Cómo le hago? Yo le tengo que dar una respuesta. Y en esos casos, yo igual le puedo generar, en este caso, digámoslo así, fuera una factura previa o una factura pro forma, que es que todavía no está validada por el Ministerio de Hacienda. Lo interesante es que el código de generación, sirve, perdón, el QR, se genera en base al código de generación. Y el código de generación lo definimos nosotros como empresa. Es decir, yo puedo dar el QR de una factura aunque todavía no la haya recibido el Ministerio de Hacienda. Este es un dato importante. Porque entonces yo igual puedo entregar una factura, incluso QR, pero aclarando, esta factura todavía no ha sido procesada, que vamos a notificar cuando ya haya sido procesada, e igual va a poder cambiarla con el mismo QR que le estamos dando ahorita, y va a ver qué vale. ¿Sí? Y si en la empresa, digamos, nosotros trabajamos con puntos de venta, digamos, el cambio de repartidor y hay que dar la factura. Y es la surco donde vamos a dejar productos. ¿Cómo vamos a facturar en ese punto? Le doy un ejemplo. Tenemos clientes, por ejemplo, que tenemos 3 clientes que manejan de diferentes formas el sistema. Hay clientes que facturan en vivo. O sea, digamos, andan en una aplicación móvil y en el momento facturan. En ese caso, lo que hacemos es que desde la aplicación móvil se conecta a la central o se puede conectar directamente desde allí. Y como la facturación electrónica es descentralizada, bien sea desde el ERP o desde la aplicación, se conecta con nuestra plataforma y desde ahí se factura. Ahora, hay otros que lo que hacen es que en la aplicación manejan órdenes de compra, no la factura. Entonces, son las órdenes de compra. Cuando llegan a la empresa, digamos que ya le dan, se procesaron. Y en ese momento se procesa la factura. Hay otros, que este es un caso interesante, que sí facturan en el momento, pero lo hacen en lugares donde no hay internet, donde o bien difícilmente pega la señal. Entonces, la facturación se hace en determinado momento, pero se van en ruta y cuando ya hay conexión, hasta ese momento sucede la facturación. Ahí hay consideraciones que tomar en cuenta, pero se puede, cualquiera de las 3. Pero la cuestión es que en este caso, si usted ya tiene un software que utiliza para hacer ventas así con vendedores, tiene 2 opciones. O que se pueda facturar directamente desde la aplicación, o sea que desde ahí mande el evento de facturación, o que esta aplicación se comunique con un ERP central y el ERP que haga el evento de facturación. Ajá. Cualquiera de las 2 se puede. Hay que invertir en tecnología. Sí, y quizás va a depender, porque por ejemplo hay un cliente con el que nosotros le vamos a trabajar directamente digamos, el punto de venta móvil. Hay clientes que nos dijeron ya nosotros ya tenemos un software que utilizamos para eso, solo hay que adaptarlo. Y tenemos variedad de casos. Entonces, esto es lo que yo mencionaba con este tema de contingencia. Hay que tomar en cuenta que puede ser tanto Hacienda o mi empresa, puede ser que tengamos imposibilidad de poder facturar. Ahora, si pensamos en las soluciones para cada uno de los 3 casos, porque solo pueden haber 3 casos, o que mi empresa no tenga internet, o que mi empresa no tenga energía eléctrica, o que el sistema de Hacienda esté cayendo. Estos son los 3 casos que hay que considerar. Si mi empresa no tiene internet, no hay problema.
porque yo puedo seguir facturando. O sea, los datos quedan en el sistema. Lo único que está pendiente es del envío. Y para eso es que se utiliza el proceso de contingencia. El proceso de contingencia es básicamente decirle a Hacienda, te estoy enviando este evento de facturación o esta factura ahorita, pero la generé en este momento. O sea, te la estoy mandando extemporánea, pero la generé en este momento. Entonces, si no hay internet, no hay problema. Digamos que hoy, en la tarde, estamos facturando, se te cayó el internet y nos regresa esta mañana. Entonces, mañana se va a enviar y se va a enviar en modo contingencia y se le va a decir a Hacienda, esta la generamos ayer en la tarde, pero te la estamos enviando ahorita por esta razón. Eso es si no tenemos internet. Ahora, ¿qué pasa si no tengo energía? Si no tengo energía, ni siquiera puedo utilizar mi sistema. Entonces, no hay dónde dejar esa información. Y ahí es especialmente relevante, por ejemplo, nuestra plataforma, porque en nuestra plataforma hay dos formas de cómo facturar. Directamente desde su software, y nosotros solo somos fuente, nada más. Es decir, ustedes facturan en su plataforma, o pueden facturar directamente desde nuestra plataforma. Es decir, si ustedes no tienen energía y no pueden utilizar su ERP o cualquier sistema interno, igual desde un teléfono pueden acceder a nuestra plataforma y pueden facturar. Entonces ahí ya tenemos manejado, no internet, no energía. Ahora en el caso de que no haya, que los servidores del Ministerio de Hacienda fallen, en ese caso igual, no me pude conectar, digamos que hoy se cayeron los servidores y que regresan esta mañana, igual mañana se envían y le decimos, no pudimos enviarte las facturas ayer porque no servía, te la estamos enviando hasta hoy. Entonces igual, así funciona básicamente contingencia. Lo importante, y esto es muy clave, que ustedes tengan en mente que en el momento en el que ustedes adquieran una solución de facturación electrónica, que en su caso estén manejados. Por ejemplo, hoy primero de abril, y el cliente o alguien me dice facturarlo con fecha de marzo. O sea, la única forma de que yo pudiera facturar con una fecha retroactiva es que sea por contingencia. Igual para fechas duras, digamos 31, que se vaya a 10, mandar un dinero, no puedo. Se puede. Porque el sistema va a tomar, si ahorita la estoy mandando, la fecha de emisión es ahorita. Tal cual. Además de este reto de contingencia, les diría yo que los retos en general de facturación electrónica se dividen en dos tipos de retos. Los retos iniciales y los retos recurrentes. Los retos iniciales son, pues, inicialmente, ya hablamos, si yo tengo ya un software, lo tengo que modificar. Modificar primero para que yo pueda capturar todos los datos que yo necesite para poder facturar. Y porque lo más complejo es que Hacienda, los mensajes que ellos esperan recibir deben de tener un formato bien específico. Y entonces esa migración o ese cambio de los datos de facturación, como yo los tenga en mis sistemas, a cómo lo quiere Hacienda, sí es un buen trabajo. Y técnicamente sí requiere bastante tiempo. Ahora, a pesar de que nosotros tengamos la capacidad de hacer este esfuerzo inicial, para mí es bien importante destacar que en todos los países donde se ha implementado facturación electrónica, pues por ser un cambio grande, tal vez los gobiernos no tienen como una visión completa de todo lo que pueden estar cambiando. Entonces, en el camino les toca que ir aprendiendo. Entonces, en el camino dicen, quizás esto lo pudiera hacer mejor. Entonces, al lado de que Hacienda va aprendiendo, a nosotros como empresa nos va a tocar que aprender con ellos. Eso significa que ese gran esfuerzo inicial que técnicamente les digo que hay que hacer para mandar los mensajes como quiere Hacienda, se va a tener que estar actualizando con frecuencia por los próximos 3 años. ¿Por qué? Porque en el camino al ministerio va a decir, esto lo pudiéramos hacer mejor. Y entonces hay que hacer un cambio. Y el otro mes, esto también lo pudiéramos hacer mejor. Y otro cambio. Entonces hay que estar pendiente de esas actualizaciones. Sobre todo estar pendientes porque si yo no tengo la capacidad de adaptarme a estas actualizaciones, ya no puedo facturar. O sea, me van a rebotar.
En ese sentido es bien importante y por eso les digo, hay cambios iniciales, lo vamos a hacer una vez, o un gran esfuerzo más bien una vez, que es el cambio de mis sistemas internos y el formato inicial, y después hay cambios recurrentes que me van a pasar con cierta frecuencia. Uno es las actualizaciones, el otro es el envío de correos en el sentido de, si alguna vez ustedes se han preguntado por qué los correos caen en spam, es por varias razones, principalmente porque como empresas hacemos un uso abusivo del envío de correos o por una mala configuración al enviar correos. Y el problema de esto es que en una mala configuración, por ejemplo, incluso hasta los correos personales van a ir a caer spam. O sea, yo por mandar desde mis correos un correo de facturación electrónica puedo hacer que todo el correo de mi empresa vaya en spam. Es un reto que se pudiera hacer si no está bien considerado. El otro es el resguardo de la información. Yo les mencionaba, la factura física, saben que hay que guardarla por 10 años. Ese problema nos lo quitamos, pero igual por 10 años hay que guardar la factura digital, electrónica. Claro, es infinitamente más fácil guardar un archivito que guardar un papel y cuidarlo de cosas. Ese es otro reto. El otro es estar pendiente de actualizaciones y contingencias, como les mencionaba. Entonces, aquí ven la diferencia entre está un reto inicial y un reto que es del día a día. Tengo que estar pendiente de las actualizaciones, tengo que estar pendiente de contingencia, por si acaso se cae mi sistema de Hacienda, del envío de correo, del resguardo de la información, etc. Entonces, en la evaluación de una solución de facturación electrónica, tomen en cuenta esto. Se lo digo porque, hablando con un cliente, nosotros le compartimos nuestra propuesta y nos dijo, hay un competidor tuyo que nos ofrece tu servicio por la mitad del precio. Y yo le digo, y está ofreciendo lo mismo que yo. No, esa es la razón. Básicamente, y lo que pasa es esto, y hay que tomar en cuenta que si no se da una solución completa, significa que el reto le recae a la empresa. Por ejemplo, si el proveedor no maneja contingencia, significa que del lado de la empresa tienen que estar pendientes que si se cae el Ministerio de Hacienda o si se le cae el Internet a ustedes tienen que actuar como empresa. Entonces, eso es como la consideración que hay que tener. En línea tenemos otras preguntas y dice, ¿está en la página del Ministerio de Hacienda los datos que deben obtener los clientes y los que debemos colocar de la empresa? Sí, toda esa información está en factura.gov.sb. Ahí está toda la información de facturación electrónica. Que yo les comentaba que ahora muy probablemente ya no va a haber que estar pendiente de reformas al Código Tributario. Toda la información de facturación electrónica la van a encontrar ahí, factura.gov.sb. También hay otra pregunta y dice, soy un microempresario, solo hago un comprobante de crédito fiscal y 3 facturas sujeto excluido, que son las retenciones de renta, pero Ministerio de Hacienda me clasificó como DTS, ¿no es posible? No estoy seguro a qué se refiere con que lo clasificó como DTS, pero perfectamente califica, bueno, habrá que ver el monto de esa factura, pero yo creo que perfectamente califica para utilizar el portal gratuito. Sí, solo es extendido. Pues paso el slide. Ahora, solo quizás este es un tantito técnico, lo voy a nada más describir brevemente. Nuestro enfoque, y esto digamos, cómo manejamos el tema de facturación electrónica, lo hacemos así, primero por facilitar el trabajo de las empresas, y porque les conté, ya hay algunas empresas grandes que están obligadas, ellos sienten que 4 meses no es suficiente, y pues les puedo decir, hay algunas que ni siquiera han empezado. Y de hecho ya no van a tener ni los 4, van a tener quizás 3, menos. Entonces, la carga más grande que existe cuando yo me quiero integrar a la facturación electrónica es el tema de cómo convierto yo los datos de mi sistema a cómo Hacienda lo quiere recibir. Esa es la carga más grande, inicial. La recurrente va a ser cómo me encargo yo de las actualizaciones y de los casos de contingencia, etc. Lo que hacemos nosotros es, lo que buscamos es que como empresa ustedes hagan
la menor cantidad de cambios posibles. ¿Qué significa? Que del lado de su sistema nosotros nos vamos a conectar con un módulo específico. Este módulo, digamos, es el que va a atrapar todos los eventos de facturación en este sistema. Por eso les mencionaba que ustedes van a seguir utilizando su sistema normalmente. Como actualmente hacen una factura, igualito lo van a seguir haciendo, quizás con un par de datos extra, pero de ahí todo igual. En el momento en el que ustedes generen una factura, nosotros atrapamos esa información, le damos el formato que quiere Hacienda y de ahí nos encargamos de todo lo demás. De generar la factura, de enviarla al cliente, de guardar la respuesta y de comunicar la respuesta de regreso a ustedes. Básicamente así es como manejamos esto. Ahora, ¿qué pasa si hay una actualización? Por eso nosotros el tema del formato de la factura lo hacemos de nuestro lado, porque si es necesario cambiar, y que va a ser necesario y con mucha frecuencia, no necesitamos molestarlos a ustedes. Todo eso lo hacemos de nuestro lado. Entonces, por eso tenemos esta forma de cómo poder integrarnos en los sistemas y ofrecerles servicios sin que tengan que hacer mayor esfuerzo de la información. Y que esto es especialmente valioso para empresas que ya tienen tiempo limitado y que necesitan cumplir ya en unos meses con la obligatoriedad. Nos saltamos un próximo aspecto porque son muy técnicas. Y bueno, tal vez comentarles un poco, estos son algunos de los clientes, no son los únicos, pero son algunos de los clientes con los que estamos trabajando. Para nosotros es bien importante que la facturación electrónica, no verla como una solución genérica, que como les decía, que tal vez la mayoría de proveedores de servicios solo se enfocan en la emisión, en que ustedes emitan factura y hasta ahí. Para nosotros sí entendemos que el cambio de facturación electrónica es un cambio grande, o sea, nos vamos a tener que acostumbrar todos a varias cosas que hacíamos, y eso implica que nos adaptemos a casos específicos. Por ejemplo, con la casa del repuesto, como sabrán, sus clientes son propietarios de talleres. Que hacerles llegar la factura electrónica por correo puede que no sea la mejor forma, porque son clientes que no van a estar muy familiarizados con el uso del correo. O si lo tienen, no lo van a usar, o incluso hay unos que no tienen. Entonces, enviar una factura por correo no es una solución. En el caso de ellos, lo vamos a enviar por WhatsApp, que es una alternativa. En el caso de Cable Color, por ejemplo, este es un cliente que ellos ya están en la región, ellos ya habían implementado facturación electrónica en otros países y lo quisieron hacer acá y nos dijeron no pudimos, así que necesitamos ayuda. Entonces ahí les ayudamos. Este manduchar es bien interesante porque, por ejemplo, yo les mencionaba que hay sistemas que tienen API, que en el caso de ellos utilizan SAP, que si tienen API es mucho más fácil hacer todo el tema técnico. Con ellos la integración lo hicimos en tiempo récord, pero a pesar de eso, lo complicado con ellos fueron los procesos. Porque a pesar de que la parte técnica se puede hacer rápido, como les mencionaba, hay que considerar los procesos que tengo que cambiar, la recolección de datos, y que no todo depende en que nosotros técnicamente podamos hacer la integración rápida. Entonces, en esas cosas hay que enfocarse y nosotros los apoyamos, digamos, a poder solucionar todos los temas. En general, aparte de eso, como les mencionaba, cómo hacemos una conexión, les decía que tenemos este enfoque también de la recepción de factura. ¿Cómo logramos esto? Digamos, si no hay solución a la recepción de factura electrónica, significa que ustedes van a dar una dirección de correo. Imagínense que sea compras@miempresa.com. Ahí les van a mandar todas las facturas. Quiero que tengan en mente cuántas facturas reciben al mes. Voy a imaginar un número, digamos que sean 100. Imagínense recibir en una bandeja de correo 100 facturas mensualmente y que ahí las tengo que ir a buscar, las tengo que descargar y después las tengo que digitar en mi software. Si no tienen una alternativa para recepción de facturas, eso les va a tocar. Ahora, nosotros en la plataforma damos una dirección de correo virtual que es para que ustedes reciban una factura electrónica. ¿Qué es lo que sucede? Cuando les envíen ahí la factura, automáticamente leemos la información de la factura y ya la podemos ingresar a sus sistemas. Y esto les mencionaba que la información está en tiempo real.
y se aprovecha. Además, también tenemos una funcionalidad que es un portal de consulta para socios de negocio. Porque nosotros sabemos, y aquí es donde yo les digo, entendemos qué significa cambiar de facturación tradicional a electrónica. Puede ser que a pesar de todos los esfuerzos que hagamos de enviar la factura por correo, por WhatsApp, etcétera, hay gente que no la encuentre. Porque en un buzón le caen demasiadas, porque se les chocó el correo, por N cosas. Y que les vivan preguntando a ustedes, yo no la recibí, es que no la tengo. Entonces tenemos un portal donde ellos pueden entrar con credenciales y ahí ven el historial de facturación. Si saben que tienen cosas, debe ser, no les cuento. Ahí pueden ver todo el historial. Tenemos estas funcionalidades y nos enfocamos pues en el tema de procesos, comunicación y en la parte técnica también, para quitarles lo más posible digamos, esfuerzo que tengan que hacer para implementar facturación electrónica. Y bueno, eso es. Quedamos abiertos a preguntas generales que tengan. Y pago cuentas automáticamente también al final del mes. Y otra, ¿cómo acaba de detectar automáticamente facturas fraudulentas o hasta después? Vale, el pago a cuenta. Sí, el pago a cuenta todavía no se va a generar automáticamente. O sea, a futuro, sí. No, seguro que sí. Yo le aseguro que sí, pero a futuro, en este momento no. O sea, porque a veces una pregunta bien frecuente es, ¿y siempre tengo que hacer las declaraciones? Sí, siempre. Como siempre se han hecho. Eventualmente estas van a ser automáticas también, porque la información ya la tiene cierta. O sea, no hace falta que nos pida la misma información que ellos ya tienen. Pero este es un proceso que lleva tiempo y que se va, como les decía, probablemente ya lo vivamos hasta que todos estemos obligados. Porque hasta ese momento Hacienda sí ya va a tener cuadrado la información de todos. Entonces, serían las compras. Entonces, pago a cuentas se tiene que seguir haciendo igual. La otra pregunta que me hice era la factura. ¿Cómo vas a ver si son fraudulentas? Deme un ejemplo de una factura fraudulenta. Digamos, alguien que solo tenga, digamos, se inscribió y no paga nada, solo factura, o alguien que saca duplicados de facturas. Lo que pasa es que, bueno, ahora quizás la diferencia es que la información la tiene Hacienda en tiempo real. Es como antes, pues uno tenía que guardar, bueno, todavía tenemos que guardar las facturas por un tema de auditoría. Porque si Hacienda detecta alguna irregularidad, nos va a llegar a preguntar y tenemos que tener respaldo de toda la información. Las auditorías muy probablemente en un futuro cercano cambien, porque hoy no hace falta que Hacienda nos llegue a preguntar por la información porque ellos ya la tienen. Entonces, en términos de factura fraudulenta, el tema es que si yo ya emití una factura y Hacienda me la procesó y me la dio por procesada, ya estoy obligado a pagar impuestos. Digo, con la tecnología, imagino que siempre van a haber especialistas Para hackear. que están al día. Ah, pues sí, que están al día en esas cosas. Sí, existe la posibilidad, pero ahí el problema, o sea, factura fraudulenta como tal, quizás no veo que suceda, y porque el tema es que si yo genero una factura, el problema es para mí porque ya me estoy poniendo en obligación de pagar impuestos. Pues sí, por ejemplo, era un tema que nunca parecería. Ahí me van a ofrecer productos, más de un haciendo más feliz. En ningún momento se tendría. Ya sí es real. Ese crédito fiscal es real. Ya. Tanto se puede dar en lo físico o ya no en tecnología. No, pero ya le entendí. ¿Qué más en tecnología? Sí. Pues me han hecho. Ya le entendí. Pues. Excelente pregunta. Lo que imagínense el caso de que con una factura física alguien me da un NIT que no existe. O que existió, que digamos alguien que está viendo. Que está inactivo. Que está, pero tiene cuando usa el inactivo y no paga nada. Cabal, entonces. Y el otro que hace que rectificar un cierto talón mal y dejar a facturar. Por ejemplo, como que yo entregara una tarjeta de IVA que tiene datos equivocados
para que se genere una factura con datos equivocados. Ahora en facturación electrónica, los datos que yo envíe, Hacienda los valida. O si yo pongo un NID que no existe, no pasa la factura. Igual, puede ser que el NID, la dirección, el NSR, todo eso valida. Entonces, todos los datos tienen que ser como los tiene registrado el Ministerio de Hacienda. Ahora, sí puede suceder que yo, por ejemplo, pudiera emitir una factura a un NID que ha estado declarando a cero, por ejemplo. Eso sí se puede siempre. Porque a menos de que ya se haya hecho el proceso de cerrar el IVA, siempre está abierta a poder recibir facturas. Realmente en el proceso de recepción de factura electrónica, yo tengo cómo validarlo como Hacienda si realmente es una factura electrónica real o no, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ya la está recibiendo en el correo de ustedes, La validación es automática. es automática. Que ese es un punto bien importante. Yo les había dicho que la validación se hace con el QR, ¿verdad? Eso es si lo hacemos manual, si una persona tiene que validar. Pero igual la factura electrónica se puede validar de forma automática. Es decir, ya un software puede agarrar el código de generación, le va a preguntar a Hacienda, ¿es cierto que esta factura existe y tiene sus datos? Hacienda le va a decir, sí, efectivamente, y está validado. Y se hace automático, así lo hacemos nosotros. Y digamos, como la generación de riesgo que como han dicho, las declaraciones hoy es prácticamente con archivos. Ustedes también generan ese archivo. Nosotros generamos lo que es posible generar, porque como les mencionaba, todo lo que tiene que ver con compras, eso todavía no está, todavía no se puede aprovechar del todo. O sea, Pero lo que tiene que ver con ventas, sí. generar parte del archivo, posiblemente. Exacto. Sí se puede generar y además no que meterlo. Exacto. Igual ya generamos lo que se pueda generar de compra. Por decir un ejemplo, imagínense que ustedes en compra reciben la mitad en electrónica y la mitad en físico, y les generamos lo que se puede generar de electrónico. Y allá solo quedaría que ustedes le agreguen la facturación física que reciben. En el caso de la empresa que, digamos, emite un 90% de sus facturas y un 10% de facturas ordinarias de crédito fiscal y la obliga al Ministerio de Hacienda, entonces en este caso está obligada solamente a votar primero el 10% y posteriormente ir agregando el 90% que viene. Correcto. O si quieren, pueden iniciar de un solo con todo. Porque aquí es más un tema de que, digamos, Hacienda entiende que el tema del paso de los tickets puede ser más complicado y entonces pues está dando ese tiempo adicional. Pero si ya internamente como empresa dicen, la verdad es que para mí da igual, o sea, no me cambian mucho, lo pueden hacer separado. Respecto de usted mencionó de la empresa que contribuyente, Sí, actualmente están en este proceso. sí. En el caso de la que esa empresa, al comprar, ellos se les tiene que emitir lo que es el comprar el 1% de retención. Cuando es el comprobante de retención que tiene que entregar la otra empresa, eso ellos lo van a hacer electrónicamente. Sí. Y entonces, si la otra empresa que es mediana, ¿cómo va a ser ese proceso si no va a estar en ese proceso de electrónico? Entonces, si todavía no está, usted como mediana se refiere a quien recibe el comprobante o quien lo emite. Si le llegan a comprar a usted, sí. Correcto. Sí. Entonces, en ese aspecto, como ellos están electrónicamente, entonces me va a dar un comprobante de retención Electrónico. pero yo no estoy. No importa, no hay problema. No hay problema, porque es lo mismo como que, imagínense que yo sea un proveedor suyo. Igual yo le voy a dar una factura electrónica, aunque usted no esté en facturación electrónica. Pero esa la voy a pasar normal. Sí, siempre, Entonces, normal. como un proceso normal. O sea, usted en su contabilidad va a agarrar el código de generación en vez del correlativo. Y ese es el que va a utilizar, digamos, para el tema de los reportes que hay que presentar. Y lo mismo sería con el comprobante. Sí, el tiempo casi tradicional o normal que ustedes estiman para la implementación de facturación electrónica.
Nosotros, puede variar, pero para nosotros en promedio y un tiempo sano es de 2 a 3 meses. Ahí puede cambiar un poco, digamos, si el cliente tiene procesos complicados, si tiene un sistema un poco antiguo, puede cambiar un poco el tiempo. Pero en promedio 2 a 3 meses, sí. En línea nos preguntan cómo los pueden encontrar a ustedes. Como la siguiente slide. Bueno, no hay. Bueno, qué cosa. Pero nos pueden encontrar como findex.la. Pueden encontrar en todas las redes. De hecho, esta semana vamos a tener otros eventos más. Así que si quieren ir presentes. Ajá. Aquí les vamos a pasar un QR. Para que lo escaneen de un solo. Nosotros ya tenemos, este sería el QR, creo que se ve. No. Mejor sí, se lo vamos a pasar. Nosotros ya tenemos una plataforma de facturación electrónica, que esa es la que nosotros podemos conectar al sistema de las empresas. Y nuestra plataforma tiene la versatilidad, igual como les mencionaba, que la misma plataforma la pueden utilizar para facturar. O sea, el objetivo es que ustedes sigan facturando desde sus sistemas. Y nosotros solo somos un puente. Si lo hacía a mano, entonces ya utiliza directamente nuestra plataforma. Y estamos a cero, sin nada. Directamente en nuestra plataforma. Descuento porque son clientes de Empresa Sura. Escríbanos y digan, fuimos al evento de Empresa Sura y le damos un descuento. Ir a compartir la presentación para... Sí, se la vamos a hacer llegar. Bueno, ese ha sido como el espacio. Le agradecemos a Nelson por su valioso apoyo esta tarde. A los que están en línea, ahí les compartimos el link de cómo pueden encontrarnos también a los compañeros de Findex. A los presentes agradecemos su participación. Si tienen dudas, consultas sobre este tema, pues pueden abocarse con ellos y en la salida va a estar la compañera con el código QR para que ustedes lo puedan escanear y tener los datos de ellos. Y la presentación se les va a enviar a los correos con los cuales ustedes se registraron para este taller. Les recordamos que en Empresa Sura estamos para apoyarles, no solo en temas financieros de capital, sino en legal, mercadeo, operaciones, tecnología y talento humano. Todo esto para los que ya son clientes de Asia Suiza es completamente gratuito. Para los que todavía no lo son, les invitamos a hacerlo. Pero se les da un diagnóstico para ver cómo está su empresa y poder trabajar en eso más adelante. Les agradecemos nuevamente su participación. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Todavía no saben, van a avisar. Consulta y para participar en ese programa que dice en el que ustedes apoyen, ¿Sí? a clientes, ¿cómo se puede hacer? Nos puede enviar, ya le voy a mencionar acá.